El jefe de la mafia invita a una tímida camarera a jugar al ajedrez por diversión, sin saber que ella es una genio que le hace retroceder por primera vez. La campana del latón sonó cuando don Salvatore Romano entró en el restaurante nocturno con una autoridad tranquila que hizo que las conversaciones se detuvieran a mitad de frase. A sus 34 años, dirigía a la familia criminal más temida de Nueva York con una precisión calculada. Su traje negro a medida y su barba perfectamente cuidada transmitían un control absoluto. El medallón de oro que llevaba en el cuello susurraba juramentos de sangre y tradiciones del viejo mundo que trascendían generaciones. Su mesa habitual, señor Romano, dijo el propietario mientras despejaba personalmente la mesa de la esquina, que ofrecía una vista estratégica de ambas entradas. El restaurante se había convertido en un territorio neutral, donde incluso las familias rivales podían comer sin derramamiento de sangre, porque nadie quería molestar al don por algo tan trivial como un café. Alina Martínez se movía por el restaurante con una invisibilidad ensayada, rellenando tazas y recogiendo platos mientras intentaba formar parte del mobiliario. A sus 27 años había perfeccionado el arte de pasar desapercibida. Su cabello castaño claro siempre recogido, sus movimientos eficientes pero discretos. El restaurante era su refugio, el único lugar donde su pasado no podía encontrarla si se mantenía lo suficientemente callada. Jefe, ¿ves esto? Marco, uno de los quipos de Salvatore, señaló una mesa en la esquina con un elaborado juego de ajedrez. ¿Recuerdas cuando arrasaste con todos en el club social? Ya nadie juega contigo desde que acabaste con toda la pandilla de Carmine. Los ojos oscuros de Salvatore brillaron con interés. Le habían inculcado el ajedrez desde niño como entrenamiento para el pensamiento estratégico. El juego le enseñó paciencia, previsión y el valor de sacrificar peones para capturar reyes. El problema de ser bueno es quedarse sin oponentes dignos. Aquí podrías jugar con cualquiera. Otro soldado se rió. Quizás la camarera quiera perder algo de dinero. Alina se acercó con café recién hecho, con el corazón latiéndole con fuerza a pesar de sus manos firmes. Todo el mundo sabía quién era Salvatore Romano. ¿Qué era? Su reputación, basada en problemas que desaparecían para siempre, había llegado incluso a su mundo cuidadosamente aislado. La voz de la señorita Salvatore era sorprendentemente suave, a pesar de la firmeza que había debajo. ¿Juega al ajedrez? Casi se le cae la cafetera. Sus ojos oscuros se fijaron en ella con una intensidad que la hizo desearlo, pero también la mantuvo paralizada como una presa ante un depredador. Conozco las reglas, señor. Perfecto, señaló el asiento vacío. Entretenme con una partida. Mis socios creen que sería divertido verme destruir a alguien nuevo. Sus hombres se rieron, anticipando una victoria fácil. Marco dio una palmada en la mesa. Jefe, es una camarera. Le hará jaque mate en 5 jugadas. Eso ni siquiera es deporte. Elena sintió que le ardían las mejillas por la humillación. Esa vergüenza familiar por ser menospreciada, por ser considerada inferior. Apretó los dedos sobre la cafetera mientras calculaba cómo escapar, ya pensando en excusas sobre la necesidad de trabajar. A menos que tengas miedo, añadió Salvatore en voz baja, dejando claro que no se trataba realmente de una petición. Dejó la cafetera con manos temblorosas y se deslizó en el asiento, muy consciente de que los guardaespaldas la observaban con una diversión apenas disimulada. Las piezas brillaban bajo las intensas luces fluorescentes mientras Salvatore las colocaba con eficiencia. ¿Blancas o negras?, preguntó, ya planeando su victoria. Negro, susurró ella, porque siempre prefería responder a los ataques en lugar de iniciarlos. Salvatore abrió con el peón del rey, un comienzo clásico y agresivo, anunciando sus intenciones de inmediato. Elena miró fijamente el tablero, con el pulso acelerado, no por miedo, sino por algo completamente diferente, algo tan profundamente enterrado que casi había olvidado que existía. Sus dedos rozaron el caballo negro. La transformación fue instantánea y absoluta. Enderezó la postura, echó los hombros hacia atrás y levantó la barbilla con una repentina confianza surgida de la nada. La tímida camarera se evaporó, sustituida por alguien más agudo,
más centrado, infinitamente más peligroso. Sus ojos, que momentos antes habían desviado la mirada con cuidado, ahora se fijaban en el tablero con precisión láser, calculando probabilidades y resultados con una velocidad similar a la de un ordenador. Movió el caballo con certeza decisiva, y Salvatore lo notó inmediatamente. Levantó las cejas mientras estudiaba su rostro, viendo algo que antes no existía. Esta no era la chica asustada que le había servido el café. Era otra persona completamente diferente. Interesante elección, murmuró, moviendo su alfil. La respuesta de Elena llegó sin vacilar. Sus dedos bailaban sobre las piezas como si dirigieran una orquesta que solo ella podía oír. Toda su actitud había cambiado. Sus movimientos eran fluidos y seguros, su respiración constante y controlada. El tablero de ajedrez se había convertido en su reino, y ella lucía la confianza como una armadura. 3 jugadas más tarde, la diversión casual de Salvatore se transformó en concentración absoluta. 5 jugadas después, apretó la mandíbula al reconocer patrones que solo había visto en partidas de campeonato. Sus soldados dejaron de reír. El propietario se detuvo a mitad de la limpieza, intuyendo que algo importante estaba sucediendo. Jefe, dijo Marco con incertidumbre, la estás dejando hacer algunos movimientos. ¡O callarse!, ordenó Salvatore en voz baja, sin apartar la vista del tablero. Esta camarera desconocida estaba desmantelando sistemáticamente su posición con precisión quirúrgica, lo que denotaba miles de horas de estudio. Cada movimiento lo obligaba a defenderse, limitaba sus opciones y cerraba posibilidades estratégicas. 10 movimientos más tarde, Alina anunció jaque mate con tranquila certeza, resonando en el silencioso restaurante como un disparo. Salvatore se quedó mirando el tablero, repitiendo la partida, buscando su error. Pero no había ningún error. Ella le había superado desde la tercera jugada, tendiéndole trampas en las que él caía ciegamente, sacrificando piezas que le atraían a posiciones de las que no había escapatoria. Le había destruido por completo. ¿Quién eres?, preguntó Salvatore, con auténtica curiosidad en su voz por primera vez en años. No me digas que solo eres una camarera que conoce las reglas. Alina parpadeó y la transformación se invirtió tan repentinamente como había aparecido. Sus hombros se curvaron hacia adentro, bajó la mirada hacia la mesa y la segura maestra de ajedrez se evaporó para volver a ser la chica tímida que prefería pasar desapercibida. Debería volver al trabajo, susurró, empezando a levantarse. Siéntate. No fue en voz alta, pero la orden la liberó. Sus hombres se movieron incómodos, poco acostumbrados a ver a su jefe genuinamente sorprendido. Nadie juega así sin un entrenamiento serio. Entrenamiento a nivel de campeonato. No importa, dijo Elena en voz baja. Eso fue hace mucho tiempo. Una vida diferente. Juega conmigo otra vez, exigió Salvatore, ya colocando las piezas. Mañana por la noche, a la misma hora. Señor Romano, realmente no puedo. Puedes y lo harás. Sacó billetes de $500 por tu tiempo. Cita fija. Elena miró fijamente el dinero, más de lo que ganaba en una semana, sintiendo que la trampa se cerraba. Hombres como Salvatore Romano no hacían peticiones, daban órdenes y esperaban que se cumplieran. Negarse llamaría una atención que no podía permitirse. Una partida. Accedió finalmente. Mañana por la noche. Mientras se alejaba, Salvatore la observó con la intensidad que reservaba para analizar a las familias enemigas y planear expansiones territoriales. Marco se inclinó hacia él. Jefe, ¿qué acaba de pasar? Te ha ganado. No solo me ha ganado a mí, Salvatore respondió, con la mente acelerada por la partida. Me ha humillado y voy a averiguar cómo. A la noche siguiente, Salvatore llegó y encontró el tablero de ajedrez preparado y esperando. Había traído a Jeppe, su coniglier y antiguo campeón de ajedrez siciliano, para que observara e identificara sus errores. La partida comenzó y una vez más, el Lina se transformó en cuanto sus dedos tocaron las piezas, convirtiéndose en otra persona completamente diferente. Esta vez, Salvatore jugó a la defensiva, evitando las trampas que le habían destruido antes. Pero Alina se adaptó al instante, cambiando de estrategia para contrarrestar su cautela con ataques agresivos,
obligándolo a retroceder constantemente. 23 movimientos. Jaque mate, silbó Jepe en voz baja. No, Salvatore, esta chica juega como Casper en su mejor momento. ¿Dónde la encontraste? Ella me encontró a mí, respondió Salvatore, estudiando el rostro de Elena mientras ella intentaba volver a hacerse invisible. O yo la encontré a ella. Aún no estoy seguro de cuál de las dos cosas. Durante las semanas siguientes, Salvatore regresó noche tras noche, a veces solo, a veces con hombres de confianza. Elena le ganó todas las veces, a veces rápidamente, a veces alargando las partidas antes de infligirle la inevitable derrota. Cada derrota intensificaba su obsesión, su necesidad de comprenderla brillantemente que se escondía tras una apariencia de normalidad cuidadosamente construida. Empezó a llegar antes, a quedarse hasta más tarde, a pedir comida que no comía solo para justificar su presencia. Sus soldados notaron que su jefe estaba distraído, pasando horas en una cafetería en lugar de gestionar el territorio. Las familias rivales se preguntaban si don Romano estaba perdiendo su ventaja, ablandándose por un juego de mesa. Pero a Salvatore no le importaba. Por primera vez desde que heredó el imperio manchado de sangre de su padre, había encontrado algo que lo desafiaba. Alguien que podía vencerlo en el juego que definía su pensamiento estratégico desde la infancia. Alina representaba un rompecabezas que no podía resolver. Un misterio que consumía sus pensamientos durante las reuniones y negociaciones. «Estás perdiendo el tiempo», le dijo sin rodeos su segundo al mando. «Sea cual sea el juego al que estés jugando, esta chica afecta a los negocios. La familia Castellano está poniendo a prueba los límites porque creen que estás distraído. Entonces recuérdales por qué temen el nombre de Romano», respondió Salvatore con frialdad. «Pero no me digas cómo pasar mis noches». Tras su 20ª derrota consecutiva, Salvatore se recostó y estudió a Alina con nueva intensidad. «Estás huyendo de algo o de alguien. Por eso ocultas lo que eres». Las manos de Elena se detuvieron sobre las piezas y su máscara, cuidadosamente mantenida, se resbaló momentáneamente. «No sabes nada de mí. Sé que te aterroriza que alguien reconozca tu talento», continuó Salvatore, bajando la voz. «Sé que trabajas aquí porque pasa desapercibido, porque nadie mira 2 veces a las camareras. Y cuando tocas esas piezas, te conviertes en quien realmente eres. Un genio atrapado en una jaula que tú mismo has construido. Deberías dejar de venir aquí», dijo Alina en voz baja, levantándose para marcharse. «Este juego entre nosotros, sea lo que sea, tiene que acabar». «No». La voz de Salvatore transmitía una firmeza absoluta. «No acabará hasta que te venza, hasta que comprenda cómo funciona tu mente». «¿Hasta qué?». Los ojos de Elena brillaron con una rara rebeldía. «Hasta que hayas satisfecho tu curiosidad, hasta que hayas conquistado lo único que no se somete. No soy otro territorio que conquistar, señor Romano». «Tienes razón», él asintió, poniéndose de pie para mirarla. «Eres algo mucho más interesante». Mientras Alina se alejaba, no se percató del hombre que estaba en la esquina más alejada, escondido detrás de un periódico. Llevaba allí 3 noches, observando, calculando, planeando. Cuando ella desapareció en la cocina, él sacó su teléfono y la encontró. «Sí, estoy seguro de que ahora trabaja en el local de Romano». «No, él no sabe quién es, pero lo descubrirá pronto si no actuamos rápido». A la noche siguiente, Salvatore llegó y se encontró con que el restaurante estaba inusualmente vacío. El propietario se acercó nervioso. «Señor Romano, Elena no ha aparecido para su turno. No ha faltado ni un solo día en 6 meses. Hemos intentado llamarla, pero su teléfono está desconectado». Salvatore sintió un escalofrío en el pecho. Hizo una llamada. «Marco, encuentra a Elena Martínez. Dirección actual, conocidos, familia, todo en 1 hora. Jefe, ¿se trata de la chica del ajedrez? ¿Por qué?» «Hazlo y ya está», ordenó Salvatore con un tono que hizo que su capó obedeciera inmediatamente. 40 minutos más tarde, Marco volvió a llamar con información que heló la sangre a Salvatore. Elena Martínez había sido una prodigio del ajedrez a los 16 años. Ocupaba el 5.º puesto en el ranking mundial
y estaba destinada a convertirse en gran maestra. Luego, a los 18 años, se casó con otro jugador de ajedrez llamado David Chun. En menos de un año desapareció de todos los torneos. Sin explicación alguna, simplemente se fue. Hay más, jefe, continuó Marco con cautela. La policía recibió llamadas a su antigua dirección por disturbios domésticos. Los vecinos denunciaron gritos, muebles rotos. Nada se registró oficialmente, pero se rumorea que su marido era controlador y abusivo. Ella lo dejó hace 2 años y desapareció por completo. La dirección, exigió Salvatore, su dirección actual. Jefe, esto no es asunto de la familia. Ahora sí lo es. La dirección, ahora. Mientras su Mercedes se alejaba del restaurante, la mente de Salvatore calculaba movimientos en un tablero completamente diferente. Alina le había ganado 20 veces al ajedrez, pero este era un juego que él sabía cómo ganar. El juego en el que nunca había perdido. El apartamento de David Chun estaba en un edificio en ruinas, al borde de lo que solía ser territorio romano. Salvatore salió de su Mercedes con Marco y 2 soldados, cuya presencia hizo que los peatones recordaran de repente que tenían asuntos urgentes que atender en otros lugares. La puerta se abrió tras 3 fuertes golpes, revelando a un hombre delgado de unos 30 años con el pelo oscuro revuelto y la ropa arrugada, lo que sugería que llevaba días sin salir de casa. David abrió mucho los ojos al ver a 4 hombres imponentes con trajes caros. Elena Martínez, Salvatore, dijo con tono seco. Me han dicho que vivía aquí. Necesito hablar con ella. La expresión de David pasó por diferentes emociones antes de quedarse en una hostilidad sospechosa. Elena, ¿por qué alguien como tú querría a mi esposa? Ex esposa, corrigió Salvatore. ¿Dónde está? No tengo ni idea, dijo David demasiado rápido. Me dejó hace 2 años. Abandonó sus responsabilidades. Todo. Si la encuentras, dile que me debe dinero por los años que la mantuve en su inútil carrera. La mano de Salvatore se movió tan rápido que ni siquiera sus hombres lo vieron. Agarró a David por el cuello y lo estrelló contra el marco de la puerta con tanta fuerza que todo el marco tembló. Ten cuidado con lo que dices de ella. Mucho cuidado. Te lo voy a preguntar una vez más, continuó Salvatore, bajando la voz hasta convertirla en un susurro, de alguna manera más aterrador que un grito. ¿Dónde está? El rostro de David se puso rojo, sus manos arañaban inútilmente el férreo agarre de Salvatore. Está en un refugio, el refugio para mujeres de la calle 8. Lleva allí 2 semanas, pero es mía. La recuperaré, siempre la recupero. Salvatore lo soltó con disgusto y observó cómo David se derrumbaba, jadeando. Si vuelves a acercarte a ella, descubrirás que las órdenes de alejamiento no son la única forma de que los problemas desaparezcan en esta ciudad. ¿Entendido? El refugio para mujeres era discreto, con puertas reforzadas y sin letreros. Salvatore se acercó solo, consciente de que 4 hombres intimidantes activarían todos los protocolos de seguridad. La consejera que lo recibió era Margaret, de cabello acerado, que ya había tratado con hombres peligrosos anteriormente. No damos información sobre los residentes, ni a la familia, ni a los maridos, y desde luego, tampoco a quien quiera que seas. No estoy aquí para amenazar a nadie, dijo Salvatore con cautela. Soy amigo de Alina Martínez. Solo quiero asegurarme de que está a salvo. Elena no tiene amigos varones, respondió Margaret con frialdad. Los hombres que se presentan en los refugios alegando amistad suelen tener otras intenciones. Tienes que marcharte, por favor. Salvatore lo intentó y la palabra le sonó extraña, porque Salvatore Romano no suplicaba. Solo dígale que Salvatore está aquí. Si no quiere verme, me iré. Le doy mi palabra. Algo en su tono convenció a Margaret. Desapareció en el interior antes de volver. Ella le recibirá, pero yo me quedaré en la habitación y si percibo alguna amenaza, la seguridad estará aquí en segundos. Elena estaba sentada en una pequeña sala común, con ropa demasiado grande para su complexión. Llevaba el pelo recogido aún más severamente de lo habitual. Parecía agotada, derrotada, nada que ver con la genio segura de sí misma que lo había destrozado en el ajedrez. Cuando vio a Salvatore, la confusión se apoderó de su rostro. ¿Cómo me has encontrado?, preguntó en voz baja.
Soy dueño de la mitad de esta ciudad, respondió Salvatore, y luego se contuvo al ver la mirada severa de Margaret. Me preocupé cuando no apareciste. Quería asegurarme de que estabas a salvo. ¿A salvo de qué? ¿De ti?, preguntó Elena con voz cortante. Eres el hombre más peligroso de Nueva York y te obsesionaste con ganarme al ajedrez. ¿Cómo va a estar a salvo? Fui al apartamento de tu ex marido, continuó Salvatore. Me dijo lo suficiente y le dejé muy claro que tiene que mantenerse alejado de ti para siempre. Elena abrió mucho los ojos, alarmada. ¿Qué le has hecho? Nada. Salvatore se lo aseguró, lo cual era técnicamente cierto. Sin embargo, si vuelve a acercarse a ti, la situación cambiará rápidamente. No puedes limitarte a amenazar a la gente, comenzó Elena. Pero Salvatore la interrumpió. Sí, puedo. Eso es exactamente lo que hago. Se inclinó hacia adelante, con voz intensa. Elena, vives en un refugio, huyendo de un hombre que te golpeaba, que intentaba destruir a la persona brillante que eres. Estás ocultando tu genio porque él te convenció de que ser extraordinaria te convertía en un objetivo. Eso no es vivir. Eso es sobrevivir. Y tú te mereces algo mejor. No sabes lo que me merezco, dijo Elena, con voz temblorosa. Sé que me golpeaste 20 veces, respondió Salvatore. Sé que cuando tocas esas piezas te sientes más tú misma que en cualquier otro momento. Sé que te aterroriza que te vean, pero ser invisible te está matando tanto como lo habría hecho quedarte con él. Margaret se movió incómoda. Elena miró fijamente a Salvatore, tratando de conciliar al temido jefe del crimen con el hombre que pasó semanas dejándola humillarlo solo para ver surgir su confianza. ¿Por qué te importa?, preguntó Alina finalmente. No soy nadie para ti. Una curiosidad, un rompecabezas que resolver. Quizás así es como empezó, admitió Salvatore. Pero en algún momento, alrededor de la 10ª derrota, se convirtió en otra cosa. Me desafiaste como nadie lo había hecho en años. Y cuando supe lo que había sobrevivido, me di cuenta de que eres la persona más fuerte que he conocido. Más fuerte que cualquier soldado. Más fuerte que la mayoría de los jefes del crimen que conozco. Elena se puso de pie y comenzó a caminar por la pequeña habitación. Aunque todo lo que dices sea cierto, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué estás aquí realmente? Quiero que trabajes para mí, dijo Salvatore. Como estratega, tu mente ve patrones que a mí se me escapan. Por tu forma de jugar al ajedrez, siempre vas 3 jugadas por delante. Eso es exactamente lo que necesito. ¿Tu imperio criminal?, repitió Elena lentamente. ¿Quieres que te ayude a cometer delitos de forma más eficiente? Quiero que me ayudes a pensar estratégicamente, aclaró Salvatore. A cambio, te ofrezco protección que realmente significa algo, seguridad financiera y libertad para ser quien realmente eres sin tener que esconderte. Protección de un jefe del crimen, dijo Alina incrédula. Eso es como pedirle a un lobo que te proteja de los perros. Yo cumplo mi palabra, Alina. Trabaja conmigo durante 6 meses. Si no te gusta, te irás con suficiente dinero para empezar de cero en cualquier lugar y me aseguraré de que David nunca te vuelva a encontrar. Elena miró a ambos, con la mente barajando posibilidades. Una condición. Demuestra que tu palabra significa algo. Aquí hay una chica, María, de 17 años. Su novio la acosa y la amenaza con matarla si no vuelve con él. La policía dice que no puede hacer nada hasta que él le haga daño. Haz que pare sin violencia, sin que ella tenga que sufrir las consecuencias. Si puedes hacerlo, consideraré tu oferta. Salvatore sonrió con sinceridad. Dame 48 horas. 36 horas después, el acosador y exnovio de María aceptó una oportunidad laboral repentina en Alaska, con un bono por firma, lo suficientemente grande como para pagar sus deudas de juego, y con el claro entendimiento de que volver a Nueva York supondría que esas deudas se restablecieran inmediatamente con intereses agresivos. Elena recibió una llamada con los detalles. Se ha ido. Ha firmado un contrato de 3 años. María está a salvo. No le hiciste daño. Alina Conf. Le di lo que él creía que quería. Respondió Salvatore. Dinero, evasión, aventura.
Que ahora esté atrapado en un trabajo del que no puede salir sin graves consecuencias económicas es solo un detalle conveniente. Hubo un largo silencio antes de que Elena volviera a hablar. Trabajaré contigo. 6 meses, pero tengo condiciones. Dime cuáles. Un título legítimo y un trabajo que justifique mi presencia. Algo que no requiera comprometer mis principios. Y tu palabra de que David nunca sabrá dónde estoy. Hecho. Salvatore aceptó inmediatamente. Serás consultora de negocios para Romano Enterprises. Tu trabajo oficial será analizar las tendencias del mercado. Tu trabajo real será ayudarme a pensar en situaciones complejas. Esa noche, Alina llegó al lujoso rascacielos que Salvatore le proporcionó. Ventanas de piso a techo con vistas a Central Park y muebles que susurraban presupuestos ilimitados. Salvatore la esperaba, vestido con ropa informal, lo que de alguna manera lo hacía parecer más accesible y más peligroso. El apartamento es completamente seguro, Dorman, que solo responde ante mí. Esto es demasiado, protestó Alina. Es lo adecuado, corrigió Salvatore. Señaló una mesa en la que había un elaborado juego de ajedrez. Una partida más, pero esta vez quiero que me enseñes cómo piensas. Muéstrame lo que ves y que yo no veo. Elena se acercó al tablero con cautela. ¿Quieres que te revele mis ventajas? Quiero entenderlas, respondió Salvatore. Porque la verdad es que no te traje aquí solo para que trabajaras para mí. Te traje aquí porque, por primera vez en mi vida, conocí a alguien que me hace querer ser mejor en algo más allá de simplemente sobrevivir y conquistar. Cuando Alina se sentó, sintió que la transformación comenzaba de nuevo, que la confianza surgía al tocar las piezas con los dedos. Pero esta vez, en lugar de dominar inmediatamente, se detuvo para explicar su razonamiento, guiándolo a través de patrones, trampas y posibilidades. 3 y 4 movimientos por delante. Jugaron hasta el amanecer. Elena enseñaba y Salvatore absorbía cada lección con intensidad, normalmente reservada para la planificación territorial. Cuando el sol salió sobre Central Park, pintando el apartamento de dorado, algo cambió entre ellos, algo más allá del ajedrez, la estrategia y los negocios. Debería dormir, dijo Elena finalmente, aunque parecía reacia a terminar la noche. Elina, la llamó Salvatore cuando ella se dirigía al dormitorio. Sé que aún no confías en mí, pero necesito que entiendas algo. Lo que siento cuando te veo jugar, cuando veo cómo funciona tu mente, cuando te transformas en quien realmente eres, nunca lo he sentido por nada ni por nadie, y lo protegeré con todo lo que tengo. Ella estudió su rostro, buscando algún indicio de engaño, pero solo encontró una sinceridad absoluta que contrastaba por completo con todo lo que sabía sobre Boyan Salvatore Romano. Nos vemos esta noche para nuestra primera sesión de trabajo real. Mientras ella desaparecían en el dormitorio, Salvatore permaneció junto al tablero de ajedrez, estudiando las piezas y repasando partidas. Marco llegó una hora más tarde y encontró a su jefe todavía allí, con un aspecto más satisfecho que en años. «Jefe, ¿estás bien?» «Mejor que bien», respondió Salvatore en voz baja. «Acabo de encontrar a mi reina». 3 semanas después de su acuerdo, Elena había transformado la forma en que Salvatore abordaba los problemas complejos. Su capacidad para ver patrones y predecir resultados le ayudó a evitar 2 acuerdos comerciales desastrosos e identificar a un traidor dentro de su organización que pasaba información a los castellanos. Pero algo más había cambiado. La distancia profesional que ambos insistían en mantener se estaba erosionando con cada sesión estratégica nocturna, cada comida compartida, cada momento en que sus miradas se cruzaban sobre el tablero de ajedrez y se sostenían un instante más de lo debido. El problema del territorio de Brooklyn, dijo Alina durante una sesión nocturna, señalando un mapa extendido sobre el escritorio de Salvatore. Lo estás abordando como si fuera ajedrez, pero en realidad es más parecido al póker. No solo tienes que entender las posiciones, sino también la psicología de los jugadores. Salvatore se inclinó para estudiar el mapa, acortando inadvertidamente la distancia hasta poder oler su champú. Algo sutil y floral que le dificultaba concentrarse.
Explícate. La familia Castellano no está poniendo a prueba tus fronteras porque crea que puede ganar. Alina continuó, aparentemente ajena a su proximidad. Lo están haciendo porque tienen miedo. Sus recientes derrotas ante la familia Jung los han hecho parecer débiles, y la debilidad invita a nuevos ataques. Al sondear tu territorio, intentan parecer fuertes ante sus propios soldados y ante otras familias. Entonces, debería aplastarlos para reforzar mi poder, concluyó Salvatore, con una voz más áspera de lo que pretendía. No, corrigió Alina, mirándolo a los ojos con esa brillante intensidad que él había llegado a ansiar. Deberías darles una forma de salvar las apariencias sin perder tu posición. Deja que ganen algo sin importancia que puedan presentar como una victoria mientras tú te aseguras lo que realmente importa. Ellos parecerán fuertes. Tú evitarás una guerra costosa. Y dentro de 6 meses, cuando hayan recuperado la confianza, tendrás un aliado en lugar de un enemigo desesperado. Salvatore la miró, impresionado una vez más por la elegante simplicidad de su razonamiento. ¿Cómo has llegado a ser tan buena leyendo a las personas? Por supervivencia, respondió Alena en voz baja, y la vulnerabilidad de su voz le provocó un nudo en el pecho. Cuando vives con alguien que te manipula constantemente, aprendes a analizar cada palabra, cada gesto, cada cambio de humor. Es como jugar al ajedrez contra alguien que cambia las reglas a mitad de la partida. Tienes que ver 3 niveles más allá de lo obvio solo para sobrevivir. La mención de su exmarido creó una tensión inmediata en la habitación. Salvatore había cumplido su palabra de vigilar a David, asegurándose de que el hombre se mantuviera alejado de la nueva vida de Elena. Pero también había descubierto más detalles sobre su matrimonio que le hicieron apretar los puños con una rabia apenas contenida. Detalles sobre el control, el aislamiento y la destrucción sistemática de ella. Una confianza que explicaba muchas cosas sobre la tímida camarera que se transformaba en una genio del ajedrez. Nunca volverá a hacerte daño, dijo Salvatore. Su voz transmitía una convicción absoluta que hacía que sonara menos como una promesa y más como una ley inquebrantable de la naturaleza. He tomado ciertas medidas para asegurarme de que comprenda las consecuencias de siquiera pensar en ti. No quiero que le hagas daño por mi culpa, protestó Elena, con una expresión de auténtica angustia en el rostro. Eso me hace responsable de la violencia. Y no puedo, no lo haré. Tú no eres responsable de nada. La interrumpió Salvatore, volviéndose hacia ella y tomándole ambas manos entre las suyas. Él tomó sus decisiones. Eligió abusar de alguien brillante y amable. Eligió intentar destruirte. Las consecuencias a las que se enfrenta ahora son culpa suya, no tuya. No le debes protección, Elena. No le debes nada. Los ojos de Elena brillaban con emociones que claramente luchaba por controlar. ¿Por qué te importa tanto? Sigo sin entender qué soy para ti más allá de una estratega útil que te ayuda a tomar mejores decisiones. Salvatore se dio cuenta de que habían llegado a un momento crítico, una posición en el tablero en la que fingir ignorancia sería más deshonesto que reconocer la verdad que se había ido construyendo entre ellos. ¿Quieres honestidad? Bien. Me aterrorizas, Elena. Has superado todas las defensas que he construido en 34 años. Cuando te veo pensar, cuando veo cómo tu mente resuelve problemas, cuando te transformas en esa genio segura de sí misma en el tablero de ajedrez, siento cosas que no sabía que era capaz de sentir. Eso es solo fascinación, dijo Alina, pero su voz temblaba con incertidumbre. Obsesión por algo que no has conquistado. Lo he visto antes, Salvatore. Hombres que quieren lo que no pueden tener hasta que lo tienen. ¿Y entonces ese es eso? Salvatore se acercó. Lo suficiente como para que ella tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Lo suficiente como para que él pudiera ver los destellos dorados en sus ojos y el rápido pulso en su garganta. Porque se parece mucho más a la primera vez en mi vida que conozco a alguien que me hace querer ser mejor de lo que exige el legado de mi padre. Me haces cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma, sobre lo que quiero, sobre lo que realmente importa más allá del poder, el control y el miedo. Salvatore, comenzó Elena, sin aliento,
pero lo que fuera que iba a decir fue interrumpido por el agudo sonido de su teléfono, que atravesó la tensa atmósfera como una navaja. Respondió con una frustración apenas disimulada, sin apartar los ojos del rostro de Elena. Más vale que sea algo importante. Jefe, tenemos un problema grave. La voz de Marco denotaba urgencia, lo que puso inmediatamente a Salvatore en estado de alerta. David Chun acaba de aparecer en la oficina principal de Romano Enterprises preguntando por Alina. Está montando un escándalo en el vestíbulo, diciendo: habéis secuestrado a su mujer y amenazando con llamar a la policía si no la sacáis ahora mismo. La expresión de Salvatore se volvió fría y peligrosa en un instante. El jefe del crimen sustituyó al hombre vulnerable que había estado confesando sus sentimientos momentos antes. Manténlo allí, no dejes que se vaya, voy para allá. Y Marco, asegúrate de que las cámaras de seguridad graben todo lo que dice y hace. Quiero un registro completo. Después de colgar, Salvatore se volvió hacia Elina, que se había puesto pálida. Toda la confianza se desvaneció de su rostro cuando los viejos temores resurgieron con una velocidad devastadora. Quédate aquí. Mis hombres están apostados fuera de este apartamento y este edificio es completamente seguro. Voy a manejar esta situación de forma definitiva. Me ha encontrado, susurró Alina, y Salvatore pudo ver cómo se encerraba en sí misma, cómo la estratega segura de sí misma se evaporaba y volvía a ser la mujer asustada que había sido en el refugio. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Sabía que al final me encontraría y lo destruiría todo de nuevo. Eso es lo que hace. Eso es lo que siempre ha hecho. Elena, mírame, Salvatore le ordenó suavemente, tomándole el rostro con ambas manos y obligándola a mirarle a los ojos. Encontró mi dirección comercial. No sabe dónde estás. No sabe nada, excepto que trabajas para mí de alguna manera. E incluso esa información es limitada. Y está a punto de aprender una lección muy importante sobre la diferencia entre el acoso legal y las situaciones realmente peligrosas. Confía en mí. El trayecto hasta Romano Enterprise duró 20 minutos, durante los cuales Salvatore hizo varias llamadas telefónicas para organizar piezas en un tablero que David Chun ni siquiera sabía que existía. Cuando llegó, su exmarido seguía en el vestíbulo discutiendo con los de seguridad, mientras un pequeño grupo de empleados observaba nervioso con los teléfonos en la mano, probablemente grabando toda la escena. El aspecto de David había empeorado considerablemente desde su último encuentro. Su ropa estaba arrugada y manchada. Tenía el pelo revuelto y grasiento, y sus ojos tenían el aspecto maníaco y desenfocado de alguien que llevaba días o incluso semanas sin dormir bien. Cuando vio a Salvatore entrar por la puerta principal, su voz se elevó aún más, adquiriendo un tono histérico. Ahí está, el criminal que secuestró a mi esposa. Voy a llamar a la policía ahora mismo, a menos que traigas a Alina aquí inmediatamente. Sé que está aquí. Sé que la tienes prisionera. Salvatore se acercó con una calma deliberada y mesurada, y su mera presencia hizo que David retrocediera varios pasos a pesar de sus agresivas palabras. Señor Chun, qué interesante que haya decidido visitar mi establecimiento comercial legítimo para hacer estas acusaciones infundadas, especialmente teniendo en cuenta que la señorita Martina es una mujer adulta que toma sus propias decisiones sobre su empleo y sus condiciones de vida. Ella no te elegiría a ti, espetó David, con la voz quebrada por una emoción que podía ser dolor, rabia o locura. Tú me amenazaste, la obligaste a trabajar para ti. Sé cómo actúan los hombres como tú. Sé lo que realmente eres. ¿Tiene alguna prueba que respalde estas graves acusaciones? Preguntó Salvatore con una amabilidad peligrosa, muy consciente de que las cámaras de seguridad estaban grabando cada palabra, cada gesto, construyendo el caso que necesitaba. Porque hacer acusaciones falsas contra un prominente hombre de negocios podría considerarse difamación y acoso. Lo cual, a diferencia de lo que usted cree que he hecho, es realmente ilegal y puede ser objeto de acciones legales inmediatas. La confianza de David vaciló ligeramente cuando comenzó a darse cuenta de que lo estaban maniobrando hacia una trampa legal cuidadosamente construida. Solo quiero ver a mi esposa. Tengo ese derecho.
Seguimos casados. La señora Martínez no es su esposa. Salvatore le corrigió con gélida precisión. Según los registros públicos a los que cualquiera puede acceder, su divorcio se formalizó hace 8 meses. Por lo tanto, no tiene ningún derecho legal a exigir su presencia, a solicitar información sobre su paradero o a acosar mi negocio en su búsqueda. Lo que está haciendo ahora mismo es acoso y hostigamiento criminal, lo que creo que viola la orden de alejamiento que ella presentó contra usted en 3 estados diferentes. No hay ninguna orden de alejamiento, protestó David, pero su voz transmitía ahora mucha menos certeza. Ahora sí la hay, respondió Salvatore con suavidad, y justo a tiempo. Unos agentes de policía uniformados entraron en el vestíbulo con eficiencia profesional. Agente Martínez, gracias por responder tan rápidamente a mi llamada. Este hombre ha estado profiriendo amenazas y negándose a abandonar una propiedad privada. Además, está violando una orden de alejamiento que se ha presentado oficialmente esta mañana en nombre de Alina Martínez, la agente principal, una mujer de unos 40 años de aspecto competente. Se acercó a David con los movimientos de alguien que ha manejado esta misma situación innumerables veces. Señor, voy a tener que pedirle que me acompañe. Se le está notificando una orden de alejamiento formal, y su comportamiento aquí hoy constituye una violación inmediata incluso antes de haber recibido la notificación oficial, lo que significa arresto obligatorio. Esto es una completa mierda, gritó David mientras los agentes se movían para inmovilizarlo, elevando la voz hasta casi gritar. Es un criminal. Todo el mundo en esta ciudad sabe que Romano es de la mafia. Controla a los jueces y a la policía, y ustedes solo lo protegen porque les paga. Estoy aplicando la ley tal y como está escrita. El agente Martínez respondió con una calma profesional que hizo que la histeria de David pareciera aún más desquiciada. Por el contrario, la orden de alejamiento es completamente legítima, presentada por Alina Martínez a través de los canales legales adecuados, con pruebas documentadas de abusos pasados y acoso continuo. Su comportamiento de hoy está siendo grabado como prueba adicional. Podrá explicar su versión de los hechos al juez en su comparecencia. Mientras se llevaban a David, que seguía gritando acusaciones cada vez más incoherentes, Salvatore se volvió hacia su jefe de seguridad. Asegúrese de que todas las imágenes de todos los ángulos se copien en varios lugares seguros y se envíen a mi equipo legal en menos de 1 hora. Quiero un informe completo de cada palabra que ha dicho, especialmente cualquier cosa que pueda considerarse difamatoria o amenazante. El agente se quedó después de que David se marchara, con una expresión indescifrable. Señor Romano, para que conste, sé exactamente quién es usted y lo que probablemente hace cuando nadie le ve. Pero las órdenes de alejamiento no discriminan en función de quién las solicita o contra quién se solicitan. Si este hombre está acosando realmente a la señorita Martínez, tal y como sugiere la documentación, entonces ella tiene todo el derecho legal a recibir protección, independientemente de su reputación. Agente, le agradezco sinceramente que haga su trabajo de forma profesional, independientemente de sus opiniones personales sobre mí o mi negocio, respondió Salvatore con lo que podría haber sido un respeto genuino. Lo único que importa en esta situación es la seguridad de Elena y su derecho a vivir sin miedo a su maltratador exmarido. De vuelta en el apartamento, Alina había estado paseándose frenéticamente durante toda la hora, dejando una huella en la costosa alfombra, alternando entre el miedo y la ira y una docena de otras emociones. Cuando Salvatore finalmente entró por la puerta, ella corrió hacia él con desesperada urgencia. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido? ¿Le has hecho daño? ¿Ha intervenido la policía? ¿Me van a interrogar? ¿Está detenido? Salvatore informó con calma, cogiendo sus manos para detener su movimiento ansioso. Actualmente está en una celda por violar la orden de alejamiento que mis abogados presentaron esta mañana, utilizando toda la documentación de tus intentos anteriores por escapar de él. Pasará al menos esta noche en la cárcel, probablemente más tiempo. Y para cuando lo liberen,
Comprenderá con total claridad que acercarse a ti o a mis negocios de nuevo tendrá consecuencias legales inmediatas y severas que destruirán lo que le queda de vida. ¿Has solicitado una orden de alejamiento?, preguntó Alina sorprendida, superando su pánico. Técnicamente, lo has hecho tú a través de la representación legal que te he proporcionado, aclaró Salvatore. Es completamente legítimo y transparente, basándose en un historial ampliamente documentado de abusos y acoso reciente. No tiene nada que ver con mis otros intereses comerciales ni requiere nada ilegal. Se trata de una protección legal pura, exactamente del tipo que el sistema está diseñado para proporcionar. Alina se hundió en el sofá, completamente abrumada por todo lo que había sucedido. Cuando lo vi en las cámaras de seguridad antes de que llegaras, tenía un aspecto terrible, absolutamente terrible, como si se estuviera desmoronando por completo. Eso no es responsabilidad tuya ni culpa tuya, dijo Salvatore con absoluta firmeza, sentándose a su lado y tomándole la mano. Tú no has causado su deterioro, sus propias decisiones, su propia incapacidad para aceptar que escapaste de su control, su propia negativa a seguir adelante con su vida. Eso es lo que lo está destruyendo, no tú. Lo dejaste para salvarte a ti misma, lo que requirió un valor increíble. Y él no puede soportar que alguien a quien intentó controlar y menospreciar con tanto empeño, finalmente se haya escapado. Odio seguir sintiéndome culpable, admitió Elena, con la voz ligeramente quebrada, como si de alguna manera debiera haber intentado ayudarlo más, o haberme quedado más tiempo para arreglar lo que fuera que estaba roto en él, o haber sido mejor para que él no lo necesitara. Basta. Salvatore la interrumpió con suavidad, pero con firmeza, girando su rostro hacia el suyo. Eso es exactamente la manipulación que él pasó años programando en ti, Elena, haciéndote creer que sus problemas eran culpa tuya, que su ira era tu responsabilidad, que su violencia era de alguna manera tu fracaso. Son todas mentiras cuidadosamente construidas y diseñadas específicamente para mantenerte atrapada y controlable. Nada de eso es cierto. Nada de eso fue nunca cierto. Elena miró sus manos unidas, la forma en que la mano más grande de Salvatore envolvía completamente la suya con una delicadeza sorprendente. ¿Cuándo te convertiste en un experto en la psicología de las relaciones abusivas? Cuando empecé a preocuparme profundamente por alguien que sobrevivió a una, respondió en voz baja, trazando pequeños círculos con el pulgar en la palma de su mano. Y cuando me di cuenta de que la forma en que él te trataba representa todo lo que juré que nunca sería, a pesar de mi profesión y del examen de mi padre. Te merecías protección, respeto y libertad. Y él te dio exactamente lo contrario. Eso se acaba ahora para siempre. Sus miradas se cruzaron y, esta vez, ninguno de los dos apartó la vista ni intentó ocultar lo que se veía claramente en sus rostros. La tensión que se había ido acumulando durante semanas, cuidadosamente mantenida a una distancia profesional, se cristalizó de repente en algo innegable, eléctrico e imposible de ignorar por más tiempo. La mano libre de Salvatore se levantó para apartar un mechón de pelo de la cara de Elena, y sus dedos se detuvieron en su mejilla con una ternura devastadora. Probablemente sea una idea terrible. Sin duda, la peor idea que hemos tenido en años, coincidió Elena. Pero en lugar de apartarse, se inclinó hacia él. Se supone que debes construir una vida normal, segura y legítima, continuó Salvatore, con la voz ronca por la emoción. Ya no intentaba ocultarlo. Y tú eres un jefe mafioso que ha construido toda su existencia sobre el control, el miedo y la violencia calculada. Elena respondió, nada de esta situación se ha acercado nunca a lo que se considera normal. El beso fue tan gradual que después ninguno de los dos pudo decir con certeza quién se movió primero o quién acortó la distancia final. Fue suave pero dolorosamente intenso, interrogativo pero, de alguna manera, respondiendo a todo lo que se había ido acumulando entre ellos desde aquella primera partida de ajedrez en la cafetería. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Elena tenía las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes
por las lágrimas contenidas que podían ser de alegría o de miedo, o de ambas cosas. Esto no resuelve nada, dijo ella, con una voz apenas superior a un susurro. Tú sigues siendo quien eres. Yo sigo intentando descubrir quién soy sin que nadie controle cada aspecto de mi vida. Lo sé, asintió Salvatore, apoyando la frente contra la de ella en un gesto de intimidad que parecía más significativo que el beso. Pero quizá por eso mismo funciona de una manera extraña. Necesitas espacio y seguridad para descubrirte a ti mismo sin control ni manipulación. Y yo necesito a alguien que no tenga miedo de cuestionar cada decisión que tomo y que me empuje a ser más que simplemente eficiente en la gestión de empresas criminales. Se sentaron juntos en silencio mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear fuera de las enormes ventanas. Ninguno de los dos estaba preparado para abordar plenamente lo que vendría después o lo que esto significaba para su imposible situación, pero ambos se negaban rotundamente a retroceder al terreno emocional más seguro del empleador y el estratega. El tablero de ajedrez estaba sobre la mesita auxiliar cercana, con las piezas aún congeladas en medio de su partida de esa noche, una metáfora perfecta de su situación actual. Compleja, incierta, en equilibrio al borde de múltiples futuros posibles. El juego entre ellos había cambiado por completo e irrevocablemente, y ninguno de los dos estaba ya del todo seguro de quién ganaba, quién perdía, o si esas categorías se aplicaban siquiera a lo que estaban construyendo juntos. En los espacios entre la estrategia y los sentimientos, entre la protección y la colaboración, entre las personas en las que se habían visto obligados a convertirse y las personas que poco a poco estaban descubriendo, quizá fueran capaces de ser. Las semanas siguientes trajeron un nuevo y peligroso equilibrio a su relación. Alina siguió analizando las situaciones empresariales de Salvatore con su brillantez característica. Su mente estratégica evitaba conflictos e identificaba oportunidades que sus años de dura experiencia le habían enseñado a pasar por alto por completo. Pero su colaboración profesional se complicaba ahora fundamentalmente por miradas robadas que duraban demasiado, toques deliberadamente prolongados que les hacían sentir una descarga eléctrica a ambos y conversaciones que se alargaban hasta bien entrada la noche, explorando territorios mucho más allá de la estrategia empresarial y la teoría del ajedrez. «Le estás volviendo imprudente», advirtió Jepe a Salvatore durante una tensa reunión privada en su oficina, con su rostro curtido mostrando una preocupación genuina. «Toda la organización ve lo que está pasando. Estás distraído, tomando decisiones basadas en lo que ella dice en lugar de lo que exige el código familiar, lo que requiere la tradición». «Es peligroso. Ella tiene razón más a menudo que yo», respondió Salvatore con frialdad, sin molestarse en negar la acusación, ya que ambos sabían que era completamente cierta. «Sus estrategias nos han ahorrado mucho dinero y han evitado 2 guerras potencialmente devastadoras solo en el último mes. Las cifras no mienten, Jepe, porque ella piensa como una civil». Jepe replicó con la franqueza de alguien que había servido a 3 generaciones de la familia Romano y se había ganado el derecho a hablar con claridad. «Ella no entiende nuestro mundo, nuestras obligaciones, nuestros juramentos de sangre, el código que ha mantenido viva a esta familia durante un siglo. ¿Qué pasará cuando su brújula moral entre en conflicto directo con lo que hay que hacer? ¿Qué pasa cuando tienes que elegir entre quedarte con ella o quedarte con la familia? ¿Qué pasa entonces? Eso no va a pasar», dijo Salvatore. Pero incluso él podía oír la incertidumbre en su voz. La respuesta a la pregunta de Jepe llegó mucho antes de lo que nadie esperaba. Marco irrumpió en la oficina de Salvatore 3 días después, con su rostro habitualmente sereno tenso por una urgencia que puso a todos en alerta máxima de inmediato. «Jefe, tenemos un problema grave. La familia Castellano acaba de tomar una medida grave contra nosotros. Llevan meses contrabandeando cargamentos de gran valor a través de nuestro territorio, utilizando la tregua como tapadera y haciéndonos quedar como unos idiotas. Ahora tenemos pruebas sólidas, manifiestos de embarque, ubicaciones de almacenes, documentación, todo». Salvatore apretó la mandíbula peligrosamente.
¿De cuánto dinero estamos hablando? Millones, respondió Marco con severidad. Posiblemente decenas de millones en los últimos 6 meses. Nos han tomado por completos idiotas, utilizando nuestra buena fe y el acuerdo de tregua en nuestra contra. Toda la familia espera una represalia inmediata, severa y pública. Si no respondemos con una fuerza abrumadora, todas las demás organizaciones de la ciudad pensarán que somos débiles, que se pueden aprovechar de nosotros sin consecuencias. Elena, que había estado revisando en silencio los informes financieros en un rincón de la oficina, levantó la vista bruscamente, con una expresión de preocupación inmediata. ¿De qué tipo de represalias estamos hablando? Del tipo que sirva de ejemplo permanente, dijo Marco con brutal honestidad, con un tono más duro que el que había utilizado nunca al hablar con ella. Del tipo que garantice que nadie en esta ciudad olvide lo que ocurre cuando se traiciona la confianza de los romanos y se escupe sobre nuestra misericordia. No, dijo Alina inmediatamente, poniéndose de pie con la misma decisión instantánea que mostraba en el tablero de ajedrez. Tiene que haber otra forma de manejar esto. Acciones legales a través de empresas ficticias que corten sistemáticamente sus recursos, exponiendo sus operaciones a las autoridades federales, a quienes les encantaría hacer arrestos. Esto no es un juego de ajedrez del que puedas salir con una estrategia inteligente, interrumpió Marco. Y ahora había verdadera frustración en su voz. Se trata de respeto, de mantener nuestra posición en un mundo que solo entiende la fuerza y el miedo. Con el debido respeto, señorita Martínez, usted no entiende cómo funciona realmente nuestro mundo. No puede entenderlo. Entiendo que la violencia crea ciclos que nunca terminan. Alina replicó, elevando la voz para igualar la intensidad de él. Entiendo que siempre hay alternativas si realmente estás dispuesto a buscarlas en lugar de recurrir a la opción más fácil y brutal, porque así es como siempre se han hecho las cosas. Basta, dijo Salvatore en voz baja. Pero esa sola palabra tenía tanta autoridad que tanto Marco como Alina se callaron de inmediato. Marco, dame 24 horas antes de hacer nada irreversible. Quiero tiempo para considerar todas las opciones. Alina, ven a mi despacho ahora mismo. Cierra la puerta al salir. Después de que Marco se marchara, claramente descontento pero obediente, Salvatore se volvió hacia Elina con una expresión que ella nunca había visto antes en su rostro, genuinamente dividido entre el hombre en el que se estaba convirtiendo poco a poco gracias a su influencia y el despiadado jefe del crimen para el que toda su vida le había entrenado sistemáticamente. No entiendes del todo lo que está en juego aquí, Elena. Si no respondo a esta traición con una fuerza inequívoca, lo perderé todo. Mi posición como don, el legado centenario de mi familia, el respeto que nos mantiene vivos. Posiblemente mi propia vida, si los demás perciben debilidad. Entiendo que te enfrentas a una decisión crucial, respondió Elena, con la voz ligeramente temblorosa, pero manteniendo la determinación. Entre la vieja forma que te enseñó tu padre y una nueva forma que podría ser mejor. Entre perpetuar ciclos interminables de violencia y represalias o ser lo suficientemente inteligente y fuerte como para romper esos ciclos por completo. No es tan sencillo, comenzó Salvatore. Pero Alina lo interrumpió. Nunca es sencillo. Lo sé, dijo, acercándose a él. Pero Salvatore, piensa en esto estratégicamente por un momento. ¿Qué es lo que realmente quieren los castellanos de esta situación? Quieren beneficios y quieren mantener su posición organizativa sin violencia directa. Una confrontación contigo probablemente los destruiría. No están poniendo a prueba tu fuerza con esta traición. Están tratando desesperadamente de sobrevivir en un mundo en el que un conflicto directo contigo sería un suicidio. Por lo tanto, están siendo astutos y solapados en lugar de abiertamente fuertes. Salvatore comenzó a protestar para explicar todas las razones por las que era necesaria la respuesta tradicional. Pero Alina continuó con creciente pasión. Si respondes con violencia inmediata, como todos esperan, ¿qué pasará realmente? A corto plazo, sí, parecerás fuerte y temible. Pero a largo plazo, habrás iniciado una guerra que costará millones de dólares. Te hará perder valiosos soldados
y creará el tipo de inestabilidad y caos que todas las demás familias de Nueva York intentarán explotar en su propio beneficio. Acabarás luchando en múltiples frentes simultáneamente porque todos verán una oportunidad en el caos que has creado. ¿Y tu solución alternativa?, preguntó Salvatore, aunque su tono dejaba claro que estaba escuchando con atención. Ahora su mente estratégica se enfrentaba al argumento de ella. Exponer toda su operación a su propia gente, dijo Elena, y él prácticamente podía ver su brillante mente barajando posibilidades e implicaciones a la velocidad del rayo. Hacer que sus propios familiares vean claramente que sus líderes asumieron riesgos enormes con la libertad de todos para obtener beneficios personales que nunca tuvieron intención de compartir con la organización. Crear conflictos internos y sospechas que los debiliten desde dentro de su propia estructura. Estarán demasiado ocupados lidiando con sus propias crisis y una posible guerra civil como para amenazarte. Y tú mantienes tu posición de fuerza sin disparar un solo tiro ni perder un solo soldado. Eso es. Salvatore se detuvo, viendo genuinamente la elegante brillantez de la estrategia. En realidad es un enfoque sofisticado que podría funcionar, pero también es completamente contrario a cómo se hacen las cosas en mi mundo, Elena. Hay expectativas, códigos de conducta, tradiciones que se remontan a generaciones. Los códigos de tu padre, dijo Elena con suavidad, colocando su mano sobre su pecho. Las tradiciones de tu padre, no necesariamente las tuyas. Pasaste semanas diciéndome que querías ser algo mejor de lo que su legado exige de ti. Esta es tu oportunidad de demostrarlo con acciones, en lugar de solo palabras. El teléfono de la mesa de Salvatore sonó con insistencia. Contestó y escuchó la tensa voz de su segundo jefe, que le daba un ultimátum. Tranquilo, Salvatore. Voy a convocar una reunión de emergencia con todos los capos. Toda la familia exige medidas inmediatas sobre la situación de Castellano. Dicen que si no manejas esto como debe ser, tomarán cartas en el asunto para proteger el honor de la familia. Diles que tendré una decisión definitiva en exactamente 2 horas, respondió Salvatore, con la voz cargada de la autoridad absoluta de alguien que ha liderado a hombres en situaciones imposibles. Colgó y se volvió hacia Alina con una expresión que mezclaba miedo y determinación. Por lo tanto, mi mano, poniéndome en una posición imposible. Si elijo tu estrategia y falla aunque sea ligeramente, lo perderé todo. Mi posición, mi autoridad, posiblemente mi vida. Si elijo la respuesta violenta, tradicional que todos esperan, te perderé. Lo veo en tus ojos. No me perderás por tomar la decisión que realmente crees que es la correcta, dijo Elena en voz baja, mirándolo a los ojos con una honestidad incómoda. Me perderás si dejas de ser el hombre que ha estado enseñándose a sí mismo a pensar de forma diferente, que ha estado aprendiendo a ver patrones y posibilidades más allá de la violencia, el control y el miedo. Ese es el hombre del que me estoy enamorando, Salvatore. No el jefe del crimen que hace lo que se espera porque siempre se ha hecho así. Durante un largo momento suspendido, Salvatore permaneció completamente inmóvil junto a la ventana de su oficina, contemplando la ciudad que había pasado toda su vida adulta, aprendiendo a dominar mediante un miedo cuidadosamente calibrado y una brutalidad estratégica. El peso de las expectativas de su padre, generaciones de tradición familiar, y las exigencias inmediatas de los hombres que le habían jurado lealtad le oprimían con una fuerza aplastante. Entonces cogió el teléfono y realizó una llamada que lo cambiaría todo por completo. Marco, quiero archivos completos sobre la operación de contrabando de Castellano. Cada detalle, cada persona involucrada en cada nivel, cada dólar que ganaron, cada riesgo que tomaron. Y quiero que se entreguen de forma anónima a 3 personas muy específicas dentro de su organización: su consejero, su subjefe y su capo más influyente. Haz que parezca que proviene de dentro de su propia familia, como si alguien leal se hubiera hartado de ser engañado. Hazlo en la próxima hora. Después de colgar, se volvió hacia Alina con una expresión que mezclaba terror y euforia. Confío plenamente en ti.
Confío en que tu método funcione mejor que los métodos brutales que me enseñaron desde niño. Pero Elena, si esto sale mal, aunque sea un poco, si nos hace parecer débiles, entonces afrontaremos juntos lo que venga, dijo Elena con firmeza, acercándose a él junto a la ventana. Eso es lo que hacen los verdaderos socios. Afrontan las consecuencias juntos en lugar de por separado. En 48 tensas horas, los resultados superaron incluso la predicción estratégica de Elena. La familia Castellano comenzó a implosionar desde dentro cuando sus miembros de menor rango descubrieron que sus líderes habían estado arriesgando sistemáticamente la libertad y el futuro de todos por enormes beneficios que se ocultaban cuidadosamente a la organización. Su propio subjefe llamó personalmente a Salvatore para negociar un pago masivo en concepto de tributo, a modo de disculpa y compensación. Estaban desesperados por evitar cualquier presión externa mientras se enfrentaban a la crisis interna que amenazaba con destrozar por completo a su familia. Tienes toda la razón, admitió Salvatore a Alina esa noche, mientras revisaban juntos el inesperado éxito del resultado. Tu estrategia funcionó mucho mejor que lo habría hecho la violencia tradicional. Los castellanos están debilitados y desestabilizados. Hemos sido plenamente compensados por nuestras pérdidas y hemos evitado una guerra que nos habría costado recursos y soldados que realmente no podíamos permitirnos perder en este momento. Nuestra estrategia, corrigió Elena con una leve sonrisa. Tú eres el que ha tenido el valor de intentar algo radicalmente diferente en lugar de limitarte a seguir las tradiciones porque son cómodas y familiares. Eso requiere más fuerza real de lo que la gente cree, Salvatore. Pero la victoria, por satisfactoria que fuera, solo sirvió para poner de relieve la imposibilidad fundamental de su situación, que ambos habían intentado desesperadamente ignorar. El mundo de Salvatore y los valores fundamentales de Elena eran incompatibles en un nivel básico, y ninguna cantidad de brillantez estratégica o amor genuino podía borrar por completo esa incómoda realidad. No puedo pedirte que te quedes permanentemente en esta vida. Salvatore dijo en voz baja esa noche, mientras estaban sentados juntos en el apartamento, que poco a poco se había convertido en su hogar compartido. Te mereces una vida normal, segura y completamente legítima. Yo nunca podré abandonar realmente todo lo que has construido y a todos los que dependen de ti, respondió Elena, con la voz cargada de una emoción apenas contenida. Tu familia, tus responsabilidades, tu legado que se remonta a generaciones atrás. Eso tampoco sería justo para ti. Se quedaron sentados juntos en un doloroso silencio, ambos comprendiendo con devastadora claridad que el hecho de amarse no resolvía automáticamente la incompatibilidad fundamental de sus mundos. El ornamentado tablero de ajedrez estaba cerca, sobre la mesa, con las piezas congeladas en una posición que ninguno de los dos se había molestado en resolver. Una metáfora perfecta de su actual y imposible estancamiento. La crisis llegó de forma inesperada. Jepe llegó temprano con graves noticias. El jefe David Chun ha muerto. Aparentemente se ha suicidado, pero hay algo importante que tienes que ver. Le entregó a Salvatore una carta en el deteriorado pergamino de David. El contenido hizo que a Salvatore se le helara la sangre. David había pasado sus últimas semanas investigando la organización de Salvatore, recopilando pruebas, preparando un caso. Lo había enviado todo: archivos, grabaciones, conexiones documentadas, 2 investigadores federales. Con la participación de Elena en un lugar destacado, su venganza final era asegurarse de que, incluso después de muerto, destruiría su nueva vida. Los agentes federales estarán aquí en unas horas, advirtió Jepe. Interrogarán a Elena sobre las operaciones, su papel en la organización. Con su nombre en esos archivos, asumirán que es cómplice. La utilizarán para llegar a ti. La mente de Salvatore barajó rápidamente las posibilidades. Podía hacer desaparecer a Alina, darle una nueva identidad y recursos para empezar de nuevo. Podía preparar defensas legales, utilizar sus contactos para retrasar las investigaciones. No. La voz de Elena llegó desde la puerta. No huiré. No dejaré que te comprometas protegiéndome, y no dejaré que David gane haciéndome esconder como si fuera realmente culpable. Elena,
No entiendes lo que significa una investigación federal, comenzó Salvatore. Lo entiendo perfectamente, lo interrumpió ella con firmeza. También entiendo que no he hecho nada ilegal. He asesorado sobre estrategias comerciales legítimas. He analizado mercados e inversiones. Sí, sé lo que realmente haces, pero saberlo no es participar. Y soy lo suficientemente inteligente como para responder a las preguntas sin darles nada útil. Te presionarán, advirtió Jepe. Te amenazarán con cargos por conspiración, obstrucción, cualquier cosa para que cooperes. Entonces se llevarán una decepción, respondió Alina con la confianza que mostraba en el ajedrez. No me van a intimidar para que traicione a alguien que me ha mostrado más protección y respeto genuinos que nadie en toda mi vida. Salvatore la miró fijamente, viendo la transformación. Ya no era la tímida camarera, ni siquiera era solo la brillante estratega. Era alguien completamente nuevo, alguien que encontraba la fuerza no en esconderse, sino en mantenerse firme. Tengo un enfoque mejor. Alina continuó. Nos mantenemos al margen. Proporcionamos a los investigadores total transparencia sobre las operaciones legítimas de Romano Enterprises. Les mostramos mi análisis real del mercado laboral, mi estrategia de inversión, mi consultoría empresarial, todo completamente legal y documentado. Hacemos que las acusaciones de David se vean como lo que son, mentiras desesperadas de un exmarido abusivo que intenta destruirme por última vez. Eso es peligroso, advirtió Salvatore. Abrir nuestros libros significa mostrarles el imperio legítimo que has construido junto con todo lo demás. Alina lo interrumpió. Las operaciones de importación, de construcción inmobiliaria con la documentación adecuada. Has pasado años creando un imperio legal. Úsalo. Deja que investiguen y no encuentren nada procesable. Los agentes federales llegaron esa tarde. Elena los recibió con tranquila confianza, proporcionándoles la documentación de cada proyecto, cada análisis, cada recomendación. Todo legal, todo defendible, nada que les diera ventaja. Tras 6 horas de interrogatorio, el investigador principal finalmente admitió su derrota. Señora Martínez, parece que las acusaciones de David Chun eran, en el mejor de los casos, exageradas. Es libre de marcharse. Sin embargo, continuaremos investigando los negocios del señor Romano. Investigue todo lo que quiera, respondió Elena con calma. Encontrará operaciones legítimas dirigidas por consultores legítimos, incluida yo. Cuando regresó al apartamento, Salvatore la esperaba con alivio, admiración y algo más profundo. Te enfrentaste a los investigadores federales para defenderme. ¿Por qué? Porque en algún momento entre la 20ª partida de ajedrez y esta noche, dejé de huir de quien soy, dijo Elena con sencillez. Ya no soy la chica destrozada que se esconde. No soy la víctima que David intentó crear. Soy alguien que ha encontrado su fuerza. Y parte de eso viene de estar al lado de alguien que me ve claramente y se queda. Elena, comenzó Salvatore. Sé lo que eres, lo interrumpió ella. Sé lo que haces, y he decidido quedarme de todos modos. No porque apruebe todo, sino porque creo que eres capaz de ser más de lo que exige el legado de tu padre. Estos meses han demostrado que cada vez has elegido la estrategia por encima de la violencia, soluciones que no requerían destrucción. No puedo prometer que siempre tomaré la decisión correcta, dijo Salvatore en voz baja. No puedo prometer que este mundo no me obligará a tomar decisiones imposibles. No te pido promesas, respondió Elena, acercándose. Te pido que seamos compañeros, compañeros de verdad, que nos desafiemos mutuamente y crezcamos para convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Ya has cambiado. Has empezado a construir algo diferente. Déjame ayudarte a terminarlo. Salvatore la atrajo hacia sí en un abrazo que se sintió como una rendición y una victoria al mismo tiempo. Te quiero. No sé cuándo ocurrió, pero en algún momento, entre enseñarme a jugar al ajedrez y enfrentarte a los investigadores por mí, me enamoré completamente de ti. Yo también te quiero, susurró Alina. Aunque sea aterrador, complicado e imposible, las mejores estrategias suelen serlo. Salvatore respondió con una sonrisa.
Tú me enseñaste eso. Pasaron esa noche haciendo planes no solo para su relación, sino para transformar el imperio de Salvatore. Elena continuaría como estratega, ayudando a la transición de las operaciones a negocios legítimos. Salvatore utilizaría su influencia para reducir la violencia, priorizar la estabilidad y construir algo que, con el tiempo, pudiera llegar a ser totalmente legal. No sucedería de la noche a la mañana. Habría resistencia por parte de los miembros de la vieja guardia. Habría desafíos por parte de familias rivales que verían el cambio como una debilidad. Pero con la brillantez de Elena y la determinación de Salvatore de ser mejor de lo que exigía su legado, tenían una oportunidad real. «¿Jaque mate?», dijo Elena en voz baja mientras amanecía sobre Central Park. «¿Qué?», preguntó Salvatore confundido. «Toda esta situación, el ataque de David, la investigación federal, todo, le hemos hecho jaque mate. Hemos convertido su intento de destruirnos en un catalizador para construir algo mejor. Esa es la estrategia más elegante. Convertir el ataque de tu oponente en tu victoria». Salvatore se rió y la atrajo hacia él. «Nunca te voy a ganar al ajedrez, ¿verdad?» «Probablemente no», admitió Elena con una sonrisa, «pero no pasa nada. Las mejores partidas no se ganan. Se trata de encontrar un compañero que te haga mejorar en el juego». Mientras el sol salía sobre su imposible historia de amor, comprendieron la verdad. Habían encontrado el uno en el otro exactamente lo que necesitaban. Salvatore había encontrado a alguien que le desafiaba a ser más que violencia y control. Elena había encontrado a alguien que veía su genio y protegía su fuerza en lugar de destruirla. El juego continuaría más complejo, más peligroso, más hermoso de lo que cualquiera de los dos había imaginado cuando una tímida camarera se transformó por primera vez en un tablero de ajedrez. Pero esta vez jugaban juntos y eso lo cambiaba todo.